Hello, hello, my dear students. How's everything? Okay, here we go again, guys. Aquí vamos de nuevo con un video con una explicación de un nuevo contenido. Bueno, yo quisiera empezar con esta imagen. Pueden ver aquí este artista, Bon Jovi, el chico de allí de New Jersey, de Estados Unidos. Pues en el encuentro anterior, en las clases que estuvimos anteriores, ustedes tuvieron la oportunidad de interactuar con una canción de Bon Jovi, ¿no? Que se llama It's My Life. Entonces, en esta canción pudimos ver un vocabulario y aquí vemos una de esas palabras. Yo me voy a ubicar aquí en la mitad. Bien, entonces parte de ese vocabulario que vimos, por ejemplo, estaba allí silent, silencioso, loud, fuerte, opened, abierto, harder, hard es difícil, harder, más difícil, lucky, afortunado, tall, alto, broken, broken, que viene de break, de romper, entonces broken, roto, better, better, que viene de good, y que significa mejor, better, better significa mejor. Y mejor viene de bueno, que es good. Bueno, entonces aquí tenemos esas palabras. Y usted dirá, profe, pero entonces teacher, ¿por qué esas palabras allí? A ver, si vemos estas palabras, ¿qué categoría tienen? Ustedes las ven y ustedes dicen, a ver, lucky, afortunado, tall, alto, loud, como fuerte, cuando un sonido es loud, es fuerte. ¿Ustedes qué creen que qué categoría tienen? A ver, esas palabras son verbos. ¿Cierto que no? Sustantivos, o sea, cosas, personas, objetos. No. Un adjetivo, una cualidad. Silencioso, sí. Loud, fuerte, sí, es una cualidad. Open, abierto. Harder, más difícil, difícil, sí. Lucky, afortunado, es una cualidad. Tall, alto. Broken, roto, por ejemplo, una ventana que está rota. Broken, better, que viene de good. Good es una cualidad. Hard es una cualidad que es difícil o duro. Entonces, sí, sí, estos que son, estas palabras que ustedes pueden ver acá son adjetivos. Y tal vez ustedes recordarán en la escuela, allí cuando están en primaria, que les decían adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Recuerden que los adjetivos son cualidades. Entonces, por esa razón uno decía en la escuela y aún lo dice, adjetivos calificativos, que califican o le dan una cualidad a un sustantivo. Y un sustantivo puede ser una persona o una cosa. Bueno, entonces la canción de Bon Jovi con la que nosotros trabajamos la clase anterior, pues tenía estos adjetivos, ¿no? Ahora bien, vemos aquí un adjetivo, tal vez este ya lo conozcan, yo me muevo por acá, arriba. Ustedes tal vez ya conozcan este adjetivo que es old. Old es que viejo, ¿cierto? Como viejo. Old, old. O por ejemplo, cuando uno pregunta, how old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Estamos preguntando cuántos años tienes, ¿no? No qué tan viejo eres. Entonces, old significa viejo, ¿sí? Bueno. Vemos aquí entonces una pregunta. Which one is older? Which one is older? Si old es viejo, esta pregunta ¿qué significaría? Which es cuál, cuando tienes que elegir. Entonces, ¿cuál es más viejo? O en este caso, ¿cuál es qué? Mayor. I am 92 and I am 93. Which one is older? Entonces, viejo. Older es más viejo, ¿cierto? Pero entonces uno lo traduciría al español no como más viejo, ¿cierto? Uno lo traduciría como mayor. Entonces, ¿quién es mayor? Which one is older, he or she? En este caso, she is older. Muy bien. High. High, otro adjetivo. Otro adjetivo, high, significa que alto, 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 pero no alto como de una persona alta, porque una persona alta es tall, T-A-L-L. Pero entonces high significa que alto, alto, por ejemplo, de una altura de un edificio, de una montaña, ok, alto, alto. Entonces, alto. Bueno, recordemos que lo contrario de old es young, lo contrario de high
es short. Bueno, vamos a ver entonces alto. Which one is higher? Si old es viejo y older más viejo, entonces high es alto, entonces higher, ¿qué significará? Más alto, ¿cierto? Entonces, which one is higher? ¿Cuál es más alto? A or B. Vean la información. High, every mountain. Mountain A is 1,000 meters. And mountain B, y la montaña B es 5,000 meters. So, which one is older? A or B? ¿Cuál creen que es más alto? Ah, podemos ver que es más alto que B. B is higher. Very good. Yo me voy a mover nuevamente por acá. Voy a mover acá. Sí, aquí me va a hacer en la mitad. Bueno, entonces sigamos. Heavy, heavy. ¿Qué significa heavy? Heavy es pesado. Heavy, pesado, pesado. Veamos la pregunta. Which one, cuál, is heavier, heavier? ¿Cuál es más pesado? Miren aquí, heavy, cómo se escribe y vean aquí cómo cambió. Presten atención a eso, porque luego vamos a hablar de eso. Entonces, which one is heavier, A or B? Look at the information, look at the information. 40 kilograms or 50 kilograms. So which one is heavier? So is B. B is heavier. La B es más pesada. Bueno, veamos entonces, esta imagen acá se congeló un poquito, tal vez puede que el internet esté algo lento. Vamos a ver otro ejemplo, otro ejemplo. Big, big. Ustedes saben que big significa grande, grande, y lo contrario de grande es small, small. Entonces vamos con big. La pregunta, which one is bigger? Big, miren cómo se escribe big. Y miren aquí cómo cambió bigger. Recuerden que ya lo habíamos visto en otros encuentros, la pronunciación no es big como la I del español, sino que es una I corta. ¿Se acuerdan el ejercicio de fonética? Big, big, no big, big, no big, no. Uno pronuncia big, big. Entonces big. Which one is bigger? Which one is bigger? Vamos a ver, A or B. House A or House B. Pues de acuerdo a esta información y de acuerdo a la gráfica, ok, B is bigger. La B es más que más grande. Expensive. Expensive. ¿Qué es expensive? Expensive is related to money. Está relacionado con el dinero. And expensive is caro. Caro, cuando algo cuesta dinero, mucho dinero, entonces caro. ¿Ok? Recordemos también hay otro adjetivo, lo contrario de expensive is cheap. Cheap. Perdón, lo estoy pronunciando mal. Cheap. Cheap. ¿Sí? Fonética. Muy bien. Entonces, expensive, 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 caro. La pregunta, ¿cuál sería? Which one is more expensive? Uy, aquí ocurrió algo. Aquí vemos que ya no escribimos, no le agregamos er, sino que escribimos more expensive. Entonces, expensive es caro. ¿Qué dice la pregunta? Which one is more expensive? ¿Cuál es más caro? Miren, ya no estuvimos aquí escribiendo expensiver. No. Escribimos fue more expensive, ¿cierto? Veamos, A or B. Those shoes, esos zapatos, A or B. B is more expensive. Okay. B is more expensive. Tal vez ustedes tengan allá la duda, estén viendo el video y digan, profe, teacher, no, venga, ¿cómo así? Porque ahí ya no le agregó eres y miren todos los otros ejemplos. Mire, volvámonos. Old, older, high, higher, heavy, heavier, big, bigger, expensive, more expensive. ¡Oh! Cambió, pero yo les voy a tener ahí todavía con la duda. Los voy a tener allí con la duda y ahora les explico. Bueno, pasemos al otro. Nice. Nice, como cuando uno dice en español, bacano, nice, agradable. Algo que es agradable, algo que es bien. Ok, nice. Which one is nicer?
nicer, nicer. Por ejemplo, ustedes están en clase, ustedes dicen, uy, teacher, qué bacano. O very nice, teacher, very nice. O por ejemplo, qué bueno, ustedes quieren hacer esa exclamación, uy, qué bueno, usted dice, very nice, very nice. ¿Quieren decir, uy, qué clase tan bacana? Oh, very nice class, teacher. Okay, let's continue. So, nice, nice, nice. Which one is nicer? Which one is nicer? ¿Cuál es como más agradable? ¡Ah! Veamos unas fotos. Acá veamos una cámara fotográfica que de hecho ya no existe en la imagen, es algo anticuada, pero bueno, no se nos importa. Aquí, nice. Which one is nicer? ¿Cuál es más agradable? Agradable, nice. Nicer, más agradable. ¿Ok? Ah, pues aquí me atrevería a decir que B looks nicer. La B se ve como más, looks like nicer, ¿no? Se ve como más agradable, ¿cierto? Bueno, observen acá que básicamente nosotros estamos trabajando ¿con qué? Con adjetivos. Por ejemplo, los adjetivos que empezamos hablando era old, mayor, viejo, más viejo o mayor, se dice en español, high, higher, heavy, heavier, big, que es grande, bigger, expensive, more expensive, nice y sería nicer, ¿no? Nicer. Entonces, lo que vamos a entrar a ver acá, yo me voy a hacer acá a la sombra o al lado de este delicioso café nos vemos acá, que a mí me encanta el café. I love coffee, I really love coffee. Is that we're going to work on comparatives and superlatives. We are going to work on comparatives and superlatives. Entonces, vamos a trabajar con comparatives, comparativos, and y superlatives, superlativos. Bueno, entonces hablamos comparativos superlativos. A ver, ¿qué es eso? Los comparativos y los superlativos son unas formas especiales de qué palabritas, de los adjetivos, como lo habíamos visto desde el inicio de los adjetivos. ¿Y qué son los adjetivos? Cualidades. Entonces, los adjetivos se utilizan como la base para formar qué? Los comparativos y también los superlativos. Entonces, los adjetivos y los superlativos se utilizan para comparar, para comparar. Bueno, pero ya vamos a ver que la diferencia, por ejemplo, de los comparativos es cuando comparas dos cosas, una o dos más cosas. Y los super, como el nombre lo dice, superlativos, es cuando tú comparas una, pero en comparación con el resto. ¿Cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy más alto que mi prima, pero mi hermano es el más alto de la familia, el más alto. Yo soy más alto que mi prima, ¿sí? Ahí me estoy comparando con mi prima, pero luego voy a decir que mi hermano es el más alto de la familia. En ese caso sería un superlativo, cuando digo el más, el más. Pero ya vamos a entrar a ver allí los ejemplos. Empezamos con qué? Fue con los comparativos. So generally, comparatives are formed using ER. Generalmente los comparativos se forman utilizando ¿qué? ER, ER. El adjetivo ya lo vimos, simplemente cogemos el adjetivo y le agregamos ER. Por ejemplo, big y le agregamos ER significa bigger, grande, más grande. Tall, que significa alto para una persona que queremos decir más alto, taller, ¿ya? Así de fácil es en inglés. Entonces veamos otra palabra. A ver, pensemos en un adjetivo. Por ejemplo, en una cualidad mía, que yo soy realmente bajo, ¿cierto? Entonces, short, bajo. Y si quiero decir más bajo, simplemente le agrego R, shorter, shorter, ¿no? Esos son los comparativos y los superlativos, super, como es Superman, super, que es único, ¿no? Superlativos, le agregamos en lugar de ER, le agregamos EST. Veamos un ejemplo. Entonces, uno diría, por ejemplo, older, old, older. Y para utilizar el superlativo, ese es el comparativo, older, el superlativo sería oldest. Entonces, uno dice viejo más viejo, pero para decir que el más viejo, uno diría the oldest. Por ejemplo, el más bajo, the shortest. El más alto, the tallest. Veamos allí expensive, que es caro, y ustedes quieren decir, uy, el celular más caro.
Entonces ustedes dirían, the most expensive cell phone. Miren que allí que ya cambió algo. Entonces, esa duda se las dejo ahí porque vamos a entrar a analizar eso. Bueno, entonces veamos cómo utilizamos inicialmente los comparativos. Tenemos aquí a dos personajillos que se llaman Michael y tenemos a John. Michael y John. Ok, los comparativos entonces se utilizan para comparar dos cosas o se pueden utilizar para comparar más cosas, dos o más cosas. Yo me muevo acá un bajito al lado de Michael y de John. Entonces dice, los comparativos are used to compare two things. Los comparativos se utilizan para comparar dos cosas, pero dos o más cosas puede ser. You can use sentences with than. A ver, entonces allí cuando comparamos utilizamos than, than. ¿Qué es eso? Veámoslo con la oración. Michael is tall. Si lo leen solo hasta acá, hasta tall, ustedes dirían, Michael is tall, Michael es alto. Ahora leámoslo todo. Michael is taller. Michael es más alto than que John. Michael is taller than John. Entonces el than lo utilicemos ¿qué? Para comparar. En español significa que, pero no que de pregunta, no. Es que cuando comparamos, por ejemplo, Michael es más alto que su hermano, tú eres más bonita que tu hermana. La clase de inglés es más interesante que la clase de, yo qué sé, de cualquier otra clase. Bueno, entonces, than significa que, pero que cuando comparamos. Bueno, Michael is taller than John. ¿Ok? Veamos aquí en este otro caso, los comparativos también los podemos utilizar para comparar cosas no que sean diferentes, sino que sean iguales. Entonces, aquí viene la estructura as. Bueno, miremos cómo funciona. We use comparative as to say, para decir utilizamos la forma as, el comparativo as, para decir que las cosas o las personas, cosas, personas, lo que quieran, cuando comparamos son iguales. Otra vez volvemos al caso de Michael y de John, pero aquí Michael y John tienen la misma que estatura. Entonces veamos el ejemplo. Michael is as tall as John. Ustedes estarán preguntando, bueno, profe, usted, primero ya aprendimos que para comparar are, tranquilos, no pasa nada. Ahora cuando comparamos para decir que son iguales, ya utilizamos dos veces as. Michael is as tall as John. ¿Qué es eso? Pues les voy a decir que en español, tal vez ustedes allí lo lograron pensar, y significa que Michael es tan alto como John. As, ese primer as significa tan y el segundo as significa como. Entonces, Michael is as tall as John. Digamos que ustedes van a comparar no en la altura, sino en lo bajo, en short. Podrían decir, Michael is as, as tan short, es tan bajo como, so, Michael is as short as John. Tan como, as. Bueno, Michael is as tall as John. ¿Sí ven? Entonces, en inglés, la palabra como, cuando comparas, y para decir también cuando comparas y quieres decir tan, se escribe as, las dos, as. Michael is as tall as John. Michael es tan alto como John. Y observen que el adjetivo, en este caso el adjetivo es tall, alto, va en medio de estas dos palabritas que son as. Bueno, tan alto como. Bueno, sigamos acá los comparativos. Si uno los compara y uno quiere utilizar el as para decir que las dos cosas no son iguales, entonces lo podemos utilizar el as de manera negativa para decir que dos cosas no son iguales. Por ejemplo, en español uno diría, no, es que venga,
qué pena, pero John no es tan alto como Michael. Entonces, en ese caso diríamos, John is not, no es, John is not as tall as Brian. John is not as tall as Brian. John no es tan alto como Brian. Digamos que John y Brian tuvieran la misma estatura, uno diría, John is as tall as Brian. Pero como estamos diciendo que no son iguales, entonces decimos, John is not as tall as Brian. A ver, yo creo que ustedes tal vez habían visto este tema, algunos de ustedes habían visto ya los comparativos, pero resulta que para comparar ya en un grado tal vez décimo, así como haciendo un recorderis rápido, pues hay que agregarle también esta otra forma de comparar cuando las cosas son iguales o son diferentes utilizando el as o el not as. Bueno, como en este ejemplo. Vamos a seguir entonces. Comparativos, el uso de los comparativos as. Otros ejemplos, veamos. I'm, yo estoy, as tired, yo estoy tan cansado, tired es la cualidad, ¿no? I'm as tired as you are. Yo estoy tan cansado como tú lo estás. Teacher, ¿y qué pasó aquí con el ER, con el AER? Pues no es que no lo estamos comparando. Cuando utilizamos el as, no vamos a utilizar que es más alto, más bajo. No lo estamos diciendo. Estamos diciendo que es tan alto como, o estamos diciendo no es tan alto como. Y el ER, recuerden que significa es más alto que. Más, ER, más. Matthew is almost as good in English as Juliet. Matthew es casi as good, es casi tan es casi tan bueno en inglés as Juliet. Matthew es casi tan bueno en inglés como Juliet. The cafeteria, la cafetería is not as crowded as usual. La cafetería no está tan llena, así llena como de gente. Crowded significa que hay mucha gente. Crowded es un adjetivo. Entonces la cafetería no está tan llena como usualmente o como lo está usualmente. Entonces, the cafeteria is not as crowded as usual. Bueno, aquí entonces tenemos estos ejemplos para comparar utilizando as. Bueno, seguimos ahora con superlativos, super. En los superlativos, aquí tenemos a tres personajillos que habíamos hablado antes. Tenemos a Brian, tenemos a Michael y tenemos a John. Brian, Michael y John. Seguimos comparándolos que con la cualidad que es la estatura. Facilito la estatura. Bueno, veamos entonces Brian, Michael, John. Entonces, los superlativos, nos dice aquí la explicación, son usados, are used to compare more than two things. Recuerdan que yo al comienzo les decía que los superlativos son utilizados para comparar más de dos cosas. ¿Ok? Para comparar más de dos cosas. Entonces uno compara es una cosa, ¿cierto? Pero con el resto. Una con el resto. Por ejemplo, el más inteligente, él es el más inteligente del salón. Eso es comparar uno con el resto. Superlative sentences usually use the because there is only one superlative. Entonces, los superlativos utilizan the, ese artículo, el, o la, o los. El inglés es muy fácil porque siempre vamos a utilizar the. Si fuera en español, qué difícil sería decir el carro, los carros, la muñeca, las muñecas, el estudiante, los estudiantes, las estudiantes. Mientras que el inglés es tan fácil, pero tan fácil que usted simplemente dice que the y tiene todos los significados. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sigo acá? No, vámonos mejor. Entonces dice, Brian, vean a Brian lo alto que es. Entonces, Brian is the
tallest. Tall es alto, ¿cierto? Pero al agregarle EST significa más alto. Entonces, Brian is the tallest in the class. Brian es el. Si en los comparativos cuando utilizamos perdón, era para comparar dos cosas, en los superlativos vamos a tener siempre el the. Entonces, Brian is the tallest in the class. Brian es el más alto en la clase. Es él. Siempre necesitamos ese de. Si uno no, teacher, ¿y qué pasa si yo no pongo el de? Pues es como si en español dijeras, Brian es más alto en la clase. Es más alto en la clase, eso suena raro, ¿no? Entonces uno diría, no, Brian es el más alto. Entonces necesitas de, Brian is the tallest in the class. ¿Ok? Veamos el segundo ejemplo. John is tall. John es alto, ¿cierto? John es alto. And Michael is taller. Y Michael es más alto. Entonces empezamos. John is tall. Oh, ya vimos a John. John es alto. And Michael is taller. Y Michael es más que más alto. Teacher, ¿cómo así que más alto? Claro, porque vean que aquí tenemos tall. Vean el mouse acá, tall es alto y al agregarle R significa más alto. Entonces, John is tall and Michael is taller. Ahí vimos un comparativo. But Brian is the tallest. Pero Brian es el más alto. Is el tallest, más alto. ¿Ok? John is tall. John es alto. And Michael is taller. Y Michael es más alto. But Brian is the tallest. Es el más alto. Bueno, entonces estos son los superlativos. Vamos a hacer un recorderis. Entonces, en los comparativos utilizamos ER, Michael es alto, Michael es más alto que John, Michael is tall, Michael is tall, Michael is taller, es más alto que John, más alto que, ese que es that. Bueno, vamos a seguir mirando vamos a seguir analizando maneras de comparar. Michael es tan alto como, Michael is as tall as John. ¿Sí ven? También estamos comparando, pero comparando para decir que son iguales, no que son diferentes necesariamente. Bueno, ahora de manera negativa, John is not. John no es. John is not, no es as tall. John no es tan que, as tall, tan alto, as como Brian. ¿Ok? No es tan alto como, tan alto como Brian. Aquí vimos unos ejemplos. Los superlativos, recuerden que entonces vamos a utilizar el de siempre y ya no vamos a agregar er, sino vamos a agregar est, tallest. Bueno, ahora sí. Yo recuerdo que por aquí en un comienzo ustedes, perdón, se me llenaron de unas dudas. Por ejemplo, vean aquí heavy. Heavy nos cambió. Vean cómo cambió heavy. Salió heavier, ¿no? Heavy, heavier, nos cambió la Y. O por ejemplo en big, vean que cambió a bigger, cambió, se duplicó la G. O por ejemplo en expensive, vean que ya no utilizamos R, sino que ya utilizamos es more expensive en los comparativos, más caro. Bueno, y observen también que nice, que termina en pues no le agregamos otra E, sino que dijimos nicer. Entonces ya ustedes aquí están empezando como, a entender unas reglas, ¿no? Entonces resulta que para los superlativos y los comparativos y superlativos, hay unas reglas. Bueno, para agregarle esas ER o ST. Primera regla, véanla acá. Ahí nos apareció. Cuando la palabrita, el adjetivo, que es esa palabrita que les digo que hablamos desde un comienzo, el adjetivo, termina en E, pues no le vayan a duplicar la E, simplemente le agregamos que are, porque ya tiene la E. Entonces, un ejemplo, lo veamos ahora con nice, nicer. Entonces, por ejemplo, white, que es ancho, uno diría wider, fine, finer. Cute. Cuando tú ves al tip, las niñas ven allí el tipo tierno y le dicen, You're so cute.
tú eres muy tierno, cute, you're so cute. Entonces, cuter es el que sería el comparativo, bueno, ok. En el superlativo, entonces, es lo mismo. Entonces, como ya termina en E, simplemente le agregamos LST. White, white, amplio, más amplio, widest. Fine, finest. Cute, cutest, el más tierno, cutest, ¿ok? EST. Bueno, entonces ya sabemos, cuando termina en E, simplemente le vamos a agregar la R en los comparativos y en los superlativos EST. Recuerden, los comparativos terminan en ER y los superlativos terminan en EST. Bueno, EST. Ahora vamos al segundo ejemplo. Dice double the consonant. Yo creo que ya lo hemos visto en clase. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Cuando el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante y es de una sola sílaba, pues vamos a duplicar la última consonante. Por ejemplo, hot, caliente. Más caliente, hotter. Y le duplicamos la T. Big, 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 grande. Y queremos decir más grande, bigger. Fat, gordo, más gordo, fatter, fatter, fat, fatter. Y con los superlativos es lo mismo. Entonces, el día más caliente, the hottest day. Hoy es el día más caluroso. Today is the hottest day. Oh, fue el error más grande. It was the biggest mistake. Es la persona más gorda, aunque eso suena algo como despectivo en inglés, decirle a alguien que es fat suena como feo, es algo pesado, es algo, suena más bien como un insulto. Uno le podría decir que es chubby, ¿no? Chubby parece que es como gordito, y no decirle como gordo. Bueno, bueno, entonces fat, fattest, fattest, fattest. Recuerden que duplicamos la consonante, vocal consonante, duplicamos la última consonante. En la mitad, pues es la regla que hemos visto, que simplemente los comparativos llevan ER y los superlativos EST. Light, 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 lighter. Neat, neater. Fast, faster. Lightest, neatest, fastest. Pero recuerden que los superlativos siempre llevan el de lightest, de neatest, de fastest. Por ejemplo, tú quieres decir que mi carro es el más rápido en la carrera, entonces rápido como es fast. Entonces para decir que mi carro, my car es es el más rápido. Entonces ya saben que rápido es fast. Entonces, my car is el de fast, fastest. My car is the fastest in the race, en la carrera. Bueno, vemos ahora esta otra regla que vimos con heavy, y es que cuando termina en Y, vamos a cambiarlo por la I latina y le agregamos IER, perdón. Entonces, repito, cuando termina en cuando termina en Y, quitamos la Y y ponemos la I latina y agregamos ER. Happy, happier. Tú quieres decir que hoy estoy más feliz que ayer. Tú podrías decir, today I'm happier. Estoy más feliz than yesterday. Que ayer. Than, más que. Ok, y con los superlativos es happiest. La aplica la misma regla. Happier, más feliz. Pero si yo digo the happiest, el más feliz. Bueno, y entramos a la última regla que nos dice que cuando una palabra, que en este caso son adjetivos, tiene más de dos sílabas, en ese caso, cuando tiene dos o más sílabas, en ese caso ya no vamos a poner ER en los comparativos, vamos a poner more. Por ejemplo, moderno, modern. Tú no puedes decir moderner. No, no, no. Tú dices more modern. Interesting, more interesting. Beautiful. Tú no dirías beautifuler.
No, eso suena horrible. Tú dirías more beautiful. Otro ejemplo, a ver, piénselo, piénselo, piénselo. Otro ejemplo, claro, intelligent. Entonces tú no dirías que más inteligente, tú no dirías intelligenter. No, eso suena, uy, no. Tú dirías more intelligent. Teacher, una pregunta. ¿Usted por qué nos dijo que si tenía dos sílabas ya no se le ponía el ER con los comparativos o en los superlativos LST, sino que se le agregaba more? ¿Y por qué en happy, si happy uno dice happy, happy? Lonely. ¿Y por qué esos no les puso more? Porque terminan en Y. En ellos la diferencia es porque terminan en Y. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos como modern, 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 interesting, beautiful, 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 beautiful. ¿Ok? Entonces utilizamos more. Y para los superlativos utilizamos the most. The most. Entonces, el más moderno, tú puedes decir, yo tengo el celular más moderno. I have el más moderno. The most modern. ¿Qué? Cell phone. Yo tengo el celular más moderno. Oh, esta es la clase más interesante. Oh, my English class is the most. Oh, my English class is the most interesting class in the school. Okay? La más hermosa. Entonces tú dirías que Ana, o podrías decir que Susana, podrías decir pues, cualquier niña allí que a ti te guste, podría decir, is the most beautiful, la más linda, la más hermosa. Y las niñas, si quieren decir que el hombre más lindo, al hombre no le decimos beautiful, ¿cierto? Sino que le decimos en inglés, se refiere como handsome. Entonces, the most handsome. Por ejemplo, y no lejos de la realidad, I'm the most handsome teacher at school. Yo soy el profesor más super guau del colegio. Mentiras, es un mal ejemplo. Bueno, entonces, hay unos adjetivos en su forma de comparativos y de superlativos, ellos no aceptan ninguna de las reglas anteriores, nada. Ellos no aceptan nada, nada de lo anterior, nada de lo anterior. Entonces, por ejemplo, tú tienes un ejemplo en español, cuando usted escucha a las personas decir en español es que, no, esta es la más mejor, es que la más mejor. No, eso no se dice, está mal dicho, ¿cierto? Uno dice que la mejor, es que la más mejor, no, la más mejor, no. Uno dice que la mejor. Entonces resulta que en inglés también hay como esos casos raros donde uno dice, venga, se dice de una manera diferente. Entonces, estas irregularidades o estos adjetivos irregulares es porque no siguen un patrón. Pero afortunadamente las excepciones son muy pocas. Aquí les traigo algunos. Los básicos. Good. Entonces, para tú decir que algo es good, es bueno. Y para decir que es más bueno, pues en español diría como que esta clase es más buena. El comparativo de más bueno, ¿cuál sería? Pues uno dice como más bueno, uno diría que es mejor, ¿cierto? Entonces, esta clase es mejor, uno diría better. Para decir que más mala, ustedes no dirían better, no, serían worse. Mire cómo se escribe worse. W-O-R-S-E. 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 Worse. ¿Bien? Para decir que peor, malo, para decir que más malo o peor, ustedes dicen que worse, worse. Me ha pasado en clases que, por ejemplo, uno los pone a escribir estos adjetivos y, por ejemplo, van a escribir el comparativo de good y ponen gooder. No, o el bad ponen better y son tan pilosos, o creen que están allí tan juiciosos que como terminan consonante, vocal, consonante, duplican la última D. Dicen, teacher, no, yo seguí la regla, que vean consonante, vocal, consonante. Pero no, no, estos adjetivos, bad, good, ellos cambian. Bueno, far es lejos, entonces farther, más lejos. Little que es poco, ¿ok? O no diría que menos para cuando vas a comparar, entonces vas a decir que algo es menos, entonces ustedes dirían less. Ok.
Entonces veamos los otros, estos mismos ejemplos, pero ya no con comparativos, sino superlativos. El de good, entonces uno para decir que mejor es better, pero para decir que el mejor, tú dirías the best. El de bad ya no es worse, sería the worst. Y miren que termina en T, quito la E y le pongo la T, the worst. Lejos, farthest, farthest. Teacher, ¿y por qué en uno es con la A y en el otro entre paréntesis aparece con la U? Pues porque existen las dos maneras de utilizarlo. Pueden utilizarlo con la A o pueden utilizarlos con la U, no hay ningún problema. Entonces el superlativo sería farthest y el de little es the least, como el de menos, the least. Ok, the least interesting class, la menos interesante, ok. Entonces, muchachos, básicamente este es el tema sobre los comparativos y los superlativos y ustedes lo van a poder tener en cuenta. Ahora les voy a pedir un favor. Ya que están viendo la clase, vamos a entrar al último momento de la clase. Ustedes ven esta palabra que se llama QR Code Reader. QR Code Reader. Resulta que lo que van a hacer ahora es que ustedes van a ir a la Play Store. Puede ser con su celular o con el celular de su mamá, puede ser, ¿no? Con un celular. Y van a descargar una aplicación. Entonces, si van a la Play Store, aquí yo les estoy mostrando, me voy a bajar por acá. Entonces, están allí, van a la Play Store, si tienen pues, Android y si no tienen otro sistema, pues buscan allí donde descargan las aplicaciones, ¿no? Y van a escribir QR. Solo con que escriban QR, él les va a desplegar todas estas opciones. QR es como un lector de códigos o lector de barras. ¿Qué es eso? Vean estos ejemplos. Estos nos muestran ejemplos de aplicaciones. Vemos esta primera que se llama Lector de Code, Patchasoft, Scanner QR. Este segundo es el que yo utilizo. Vemos el segundo, el tercero que dice lector de códigos, escáner y lector también. Entonces, no, hay montones de códigos. El que yo utilizo es este segundo. Entonces usted escribe solo con que escriba QR, le va a mostrar muchas opciones de lector de códigos. Así como no, usted activa el WhatsApp en su PC, que usted llega y lo busca ahí la opción en su celular y pasa así la cámara, el de una le habilita para que entre la sesión allí en WhatsApp. Resulta que esto lee unos códigos. Ese programita es para leer códigos y eso no pesa. Sí, usted dice, ay, pero es que no tengo espacio. Créanme, con que elimine por ahí una fotico o un audio por allá, ya les va a tener espacio para que instalen esta aplicación que realmente no les va a, a ocupar mucho espacio. Créanme que no. Bueno, entonces aquí es donde viene la primera actividad en Schoology. O sea, usted tuvo que llegar hasta acá para poder hacer las actividades en Schoology. Lo que van a hacer la primera actividad, se van a ir a Assignments, a la carpeta de Assignments, y en la carpeta de Assignments de una vez les estoy explicando lo que deben hacer. Saquen aquí y van a escanear este código que ven. Escaneenlo. Y ese código les va a abrir un audio. Lo van a reproducir un audio. Yo les subí un audio. Ahí usted pasa y él les va a mostrar como una dirección. ¿Y es una dirección para qué? Para abrir un audio. Les va a abrir un audio. ¿Y ese audio es para qué? Para que se vayan a Schoology. En la carpeta de assignments, se vayan allí en algo que dice Dictation, Audio en Video. Se van a meter ahí en la carpetica, en la moradita, se meten en la carpeta y esa actividad que dice Dictation, Audio en Video, se meten ahí y la primera actividad es para que hagan esto, para que hagan esta actividad. Porque esto es un audio, luego se van a meter allá y van a hacer ese dictado a través de este audio. Entonces lo escuchan, ahí lo abrieron, lo escuchan, ya algunos yo creo que lo descargaron y ya lo están escaneando y les abre el audio, lo escuchan y se van para Schoology y lo que escucharon ahí en ese audio van y lo escriben. Bueno, segundo assignment. En la segunda assignment ustedes van a intentar hacerlo, pero no va a ser tan fácil hacerlo. Bueno, es muy fácil, pero en ese assignment él les va a pedir una contraseña antes de empezar a hacer la actividad. Para poder hacer el segundo assignment que se llama Comparatives and Superlatives, resulta que para poder hacerla, pues les va a pedir una contraseña. ¿Y cuál es la contraseña?
saque otra vez el QReading y haga la lectura de este código que le está mostrando acá. Este código es diferente a este primero. Este es el segundo código. Miren lo que cambia. Este es el segundo código. Y dice password porque password es contraseña. Esa es la contraseña para hacer el segundo assignment. Y pasamos a la tercera actividad, que es un quiz. Ustedes ya saben que en Schoology está la carpeta de quizzes, que la ven allí de color amarillo. Para poder hacer ese ejercicio de Reading Comprehension o de comprensión de lectura, tienen que pasar aquí. Este es un tercer código. Y ustedes abren y él les va a mostrar un texto. Lo mismo que aquí en el segundo. Les va a mostrar una contraseña, les va a decir cuál es la contraseña. Y aquí en esta quiz tercero y tercera actividad también les va a mostrar una contraseña. Entonces ustedes escanean y les muestra y les dice contraseña, ahí les aparece el texto y van a ver y para poder hacer esa actividad en Schoology, para poder hacerla, pues tienen que hacer escanear este código para que les abra ese texto y saber cuál es la contraseña. Bueno, entonces básicamente ese es el trabajo que van a hacer en la plataforma. Si así lo desean, y tal vez lo voy a hacer ahora, es mostrarles en un pequeño video cuál es el trabajo que deben hacer ya dentro de la plataforma. Entonces, para hacerlo en la plataforma, tienen que haber visto este video y tienen que haber leído estos tres códigos. Este primero que nos abre el audio, este segundo que nos abre una contraseña para la segunda actividad y este que nos abre un código para el quiz número 3. Ya llevamos anteriormente, hicimos dos, ahora este es el tercero, que es para lo de comprensión de lectura y que también nos abre una contraseña. Bueno, entonces básicamente eso es todo, muchachos. Thank you very much for your attention. Presten mucha atención a los videos, a la explicación que aquí he dado y have an excellent time working. Recuerden entonces descargar, ver muy bien estos videos es para estudiarlos, eso no es solo verlos una vez, es verlos varias veces juiciositos y escanear a partir de estas imágenes que les he mostrado, se las vuelvo a pasar. La imagen uno para el dictado, allí en la carpeta de assignments, la moradita, en la carpeta ahí mismo de assignments, la segunda assignment que es compararis en superlaris y que nos pide un password, una contraseña y en quizzes para hacer el quiz que está ya habilitado de comprensión de lectura de Reading Comprehension necesitan esta contraseña. Ok guys, bye bye. Thank you very much for your attention.